Rade Rade, ¿cómo les va la vida nuevamente por el mismo canal? Bueno, hoy quería hacer un videito sobre la jerarquía de la fe. La fe en sánscrito se conoce como Srada. Y es interesantísimo ver cómo, buscando hoy antes de hacer el video, estaba investigando un poquito, me voy para el Bhagavad Gita y me di cuenta que justamente el capítulo 17 que acá tengo abajo se llama Las divisiones de la fe. Pero leyendo algunos mantras más, porque vi uno en específico que es el que les voy a contar un poquito, encontré que algo interesante, es interesantísimo el Bhagavad Gita y todo este tipo de literatura porque es atemporal. No importa si pasan 10, 20, 30 años, si lo leíste 10, 20, 30 veces, si qué haya pasado en tu vida, es como si fueses a leer y encontrás el punto exacto de lo que te tenía que conectar con esa literatura relacionado a lo que te está pasando en la vida. Eso, solo la literatura mística tiene esa capacidad de poder transportarte a un estado de conciencia relacionado a lo que te sucede vivencialmente fuera del libro, ¿no? Como sea, el capítulo 17, las divisiones de la fe, estamos ante el texto 3. Pero quería explicarle lo de los otros mantras. Y me di cuenta que el Bhagavad Gita, por ejemplo, este tema principalmente, la fe, no la analiza desde el punto de vista de qué es la fe o de qué tipo de fe hablamos, no, sino que expande la situación en relación a todas las acciones que nosotros tengamos en la vida y cómo todo lo que hagamos está relacionado con el estado de conciencia que tenemos. Por ejemplo, da una descripción aquí en este mantra sobre las modalidades de la naturaleza material. Los shastras, las escrituras védicas, describen que hay diferentes niveles por los cuales deambulamos, muchas veces saltando de uno en otro, mezclándolos o trascendiendo uno y entrando en otro de diferentes maneras. La bondad, la pasión y la ignorancia, Rajaguna, Tamaguna y Sattva-guna, y luego de Sattva-guna, que sería la bondad, Sattva es bondad, Rajas es pasión y Tamas es ignorancia, Guna es modalidad. Esta Visuddha Sattva, que es la bondad trascendental a este mundo material. Pero en cada una de esas modalidades uno actúa en relación a la influencia de lo externo. Cuando trascendemos la influencia de lo externo es que nosotros trascendemos el mundo material en sí, por ende usamos las modalidades trascendentales, que es lo que hace un sabio verdaderamente, no se ve afectado por la realidad externa. Pero volvamos al concepto de la fe, porque la fe significa, dentro de mi diccionario, confianza. O sea, yo tengo fe en ti, confío en ti. Eso es lo que nosotros desenvolvemos y según mi percepción, la confianza se desenvuelve en cada uno de nosotros, tanto y en cuanto tengamos cierta experiencia o vivencias previas que dictaminan qué puede llegar a uno a esperar de tal situación, ¿no es cierto? Yo tengo la vivencia previa de bañarme y si aprieto un botón sale el agua caliente. ¿Qué voy a hacer la siguiente vez si quiero bañarme en agua caliente? Apretar el mismo botón. Tengo fe en que ese botón funciona por una experiencia previa. Definido por el Bhagavad Gita como modalidades de la naturaleza material, les voy a hacer una lecturita y después voy a ir explicándole algo porque es muy interesante cómo conectar esta parte que les acabo de explicar con lo que dice el Bhagavad Gita. Vamos a ver. Sattvanurupa sarvasya srada, srada fe. Vavati bharata srada mayo yam purusho yoyak chiradha saeva saha. El mantra es el capítulo 17, texto 3, mantra 3 del 17. Oh hijo de Bharata, según las diversas modalidades de la naturaleza bajo las cuales uno exista, porque nosotros estamos existiendo dentro de este tipo de prisión de las naturalezas materiales, uno se desarrolla un tipo de fe.
el ser viviente es de una fe en particular de acuerdo con las modalidades que haya adquirido. Y las modalidades se adquieren por karmas previos. Sea quien fuere, tiene un determinado tipo de fe, pero su fe se considera buena, apasionante, apasionada o ignorante. Buena, bondad, apasionada, pasión, ignorante, tamaguna, la ignorancia. De acuerdo, así que vamos acá, sigue explicando lo mismo. Todo ser viviente, tal como se afirma en el 15º capítulo, es un principio, una parte integral fragmentaria del Señor Supremo. Por lo tanto, es un principio, en un principio uno es un trascendental a todas las modalidades de la naturaleza. Estamos exentos de la influencia, pero cuando nos condicionamos al plano de la materia, empezamos a sufrir las circunstancias por donde nos llevan las naturalezas materiales que nosotros aceptamos, porque el libre albedrío siempre está presente. Entonces uno el que acepta la imposición de tal o cual circunstancia, uno tiene la capacidad de trascenderla. La fe y la existencia artificiales productos de ello tan solo son algo material. Aunque a uno lo dirija alguna impresión o alguna concepción de la vida, en un principio se es nirguna o trascendental. Nirguna es que ninguna guna te afecta, ¿no? Tama guna, raya guna, sattva guna, guna. Las gunas no te afectan, nirguna. A fin de restablecer su relación con el Señor Supremo. Cuando nos reconectamos es que estamos en ese plano trascendental. Y este es el único proceso libre de todo este conocimiento, libre de todas estas imposiciones de la cosa. Pero vamos a lo que sigue, que esta parte es la que me interesa. La palabra srada o fe es muy significativa en este verso. Srada o la fe en principio procede de la modalidad de la bondad. O sea que cuando nosotros estamos en cierto nivel armónico, es que podemos empezar a desenvolver ese conocimiento hacia lo espiritual, esa preponderancia, esa tendencia, esa predisposición. Uno puede tener una fe en un semidios, en un dios creado o en alguna invención mental. Se supone que la fuerte fe de uno produce obras de bondad material, pero en la vida material condicionada ninguna obra es completamente purificada. Todas las obras están mezcladas. Ninguna está en el plano de la bondad pura, Visuddha Sattva, lo que yo les había planteado antes. La bondad pura es trascendental. En el plano de la bondad purificada uno puede entender la verdadera naturaleza de la suprema personalidad de Dios. Todo esto explica, establece que, de manera que según la posición del corazón que está en contacto con determinada modalidad de la naturaleza, se establece la fe del individuo. Todo esto está tratando de explicar cómo nosotros vamos pasando en diferentes etapas por posiciones que muchas veces no tenemos como vivencia, sino que simplemente las aceptamos en relación a lo que otras personas con otro tipo de vivencias o convencimientos previamente nos han establecido dentro de nuestra mente. Nuestros padres nos dicen: no toques eso, te vas a quemar. Y nosotros como niños no lo tocamos porque vemos al padre como una autoridad, por ende tenemos fe en el padre. Pero cuando van pasando los años vamos perdiendo cierta fe porque empezamos a madurar y vemos los errores del padre o los errores de la madre y empezamos a darnos cuenta de que también son falibles, igual que nosotros. Por ende se va disminuyendo nuestra fe. ¿Eso qué pasa? Nosotros tenemos un tipo de fe impuesta por la adquisición kármica de nuestros padres, que nosotros adquirimos esos padres por nuestros previos karmas. Entonces nosotros vamos madurando, vamos tornándonos personas adultas y vamos incrementando nuestra capacidad de percepción de la realidad, por lo cual podemos encontrar errores. Y ahí hay cosas que no cuelan, que no resuenan, que hacen clic en el modo inverso a lo que la fe previa estaba estableciendo. Entonces uno empieza a percibir una realidad diferente y empieza a escoger, la inteligencia empieza a trabajar. También está la fe
que otra persona ha desenvuelto, vaya a saber de dónde o de qué manera, tal vez alguien lo convenció, podemos hablar como el concepto religioso, puede ser cualquier cosa, fútbol, política, religión, ideas sobre algún país. Tú nunca fuiste a tal país, viene otro que fue al país, tuvo una experiencia y te dice, wow, es increíble, bla, 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 y tú vas y te pasa algo que es una desgracia y vos volvés y decís, es una porquería, y se lo decía al otro y el otro cree que es una porquería y el otro va y le pasa todo bueno. Y finalmente nadie puede tener la misma vivencia que otro, porque cada uno de nosotros estamos pura y exclusivamente conectadas con este universo para poder desenvolver nuestras propias experiencias. Por ende, la fe es algo que tiene que ser completamente único, nuestro. No podemos, ni debemos, ni siquiera está sucediendo. Solo que creemos que estamos desenvolviendo cierta fe por lo que tenemos alrededor nuestro. Acá también lo dice en un momento dado. A ver si lo encuentro. Dependiendo a estado de conciencia que desenvolvemos, atraemos las personas que se acercan a nosotros. Y esas personas son mayoritariamente las que establecen el grado de fe que nosotros podemos desenvolver sobre alguna cosa. Entonces, está todo relacionado a cómo estamos internamente y qué tipo de personas atraemos alrededor nuestro. Las personas que nosotros atraemos es parte de las creencias que se van a establecer en nosotros para poder nosotros empezar a desenvolver esa fe. Por ende, es muy importante que tengamos mucho cuidado a qué tipo de personas estamos atrayendo. Suponte que tú estás en una iglesia, o en un templo, o en una mezquita, lo que quieras llamar, en algún lugar donde se profesa la fe. Y hay una persona que salió de la heroína, salió de las drogas y se hizo practicante de esa fe. Y tú no tienes ningún problema con las drogas, no tienes ningún problema con esto, con lo otro, sino que tú simplemente tienes dudas sobre la vida y quieres experimentar algunas cosas. Las experiencias de él con respecto a las tuyas son completamente diferentes. Por ende, es obvio que va a haber diferentes estados de fe en relación a lo que previamente estas personas han vivenciado. Por eso es muy importante que nosotros intentemos buscar la asociación correcta que tenga la capacidad de darnos el conocimiento para que nosotros lo utilicemos para poder poner en práctica nuestra percepción de lo que verdaderamente nos va a generar, lo que había hablado previamente, confianza en una vivencia previa. Si lo que nosotros queremos desenvolver es fe sobre lo espiritual, es importantísimo, es esencial que tengamos vivencias sobre ese tema espiritual. ¿Quieres tener la sensación de confiar en un mantra? Cántalo un mes seguido por 1 hora, 2 horas al menos, todos los días en estados meditativos, en verdaderos estados de armonía, donde tu cabeza esté desenchufada de todo el mundo alrededor tuyo y conéctate. Y ahí vas a tener una vivencia. No te pongas a cantar tus mantras mirando YouTube o el Facebook o cualquier cosa o charlando con otro, lo que sea. No, entra en un estado meditativo. ¿Quieres experimentar lo que es el vegetarianismo? Practícalo por 1 semana y de ahí saca tus propias conclusiones. Es lo mismo que cualquier cosa. ¿Cómo vas a saber si ese auto o aquel otro auto o el coche te es cómodo? Si esta persona te es satisfactoria para tenerla como amigo, como compañero, si no charlas nunca con él. El canto de los mantras es una charla entre tú y lo trascendente, entre tú y lo divino. Y si tú haces tus charlas de manera despreocupada, sin ocupación verdadera, sin meterte en el tema, vas a tener el mismo resultado. Por ende, para que tú puedas desenvolver la confianza de tus previas experiencias, intenta que las experiencias que tú tengas sobre sea lo que sea que vayas a tener las experiencias, sean tuyas, vivenciales, no de otras personas. Porque hoy por hoy hay millones, literalmente millones de personas
que están siguiendo patrones de conductas aparentemente espirituales, más que todo religiosos, y no tienen vivencias personales. Es más, aprietan el play y bla, 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 el librito dice esto, el otro librito dice otro, y nunca tuvieron la capacidad de hacer un discernimiento crítico de lo que están leyendo. Es más, te están diciendo cosas que no tienen ningún sentido y lo repiten, ni siquiera se pararon a pensar si es verdad, si tiene lógica, si es coherente. Y claro, el típico concepto de que, pero eso es algo espiritual, entonces puede ser, es aceptable. Claro, pero para que eso sea aceptable tiene que haber un montón de otras cosas coherentes en este plano que nos ayuden a trascender este mundo para entender lo que es aceptable de nivel místico y que también sean coherentes y probables y comprobables. Entonces, es muy importante que cada persona que siga un proceso espiritual tenga las experiencias previas de haber puesto en práctica los procesos que está siguiendo. Cuando una persona explica cosas que ha vivenciado, es obvio que tiene la capacidad de pasar un conocimiento que puede ayudar a las demás personas. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de transportarte hacia ese lugar a donde están las vivencias que él ha tenido. Entonces él te pasa sus propias vivencias. Mismo así, es esencial que tú tengas las tuyas, pero al nivel de qué tipo de personas escuchamos, qué tipo de personas estamos acercándonos, trata de que sean personas que hayan tenido vivencias sobre lo que están hablando, no personas que simplemente te hablen porque le han dicho que tienen que salir a predicar, o porque le han dicho que eso es un deber importante, o porque le han dicho que se va a ganar el paraíso si habla de esto y lo otro. Entonces, pobre persona se aprende todo el librito de memoria y va y sale a hablar y no tiene ningún tipo de contundencia filosófica para ni siquiera defender lo que él cree. Por eso que se dice que en los Vedas que las personas que tienen mucha de estas fes adaptadas a la vivencia de otro son muy fácilmente derrotables a la hora de poner contundencia en sus explicaciones sobre lo que es o lo que no es el sistema de filosofía que practica o el proceso que está practicando. ¿Por qué? Porque no tiene una vivencia sólida. Cuando tú tengas tus propias vivencias, tú vas a tener la capacidad de asegurarte a ti mismo que lo que estás diciendo tiene consistencia, tiene algún tipo de valor que te genera esa sensación y queda establecido y queda bien pegado como el fuego. Por ejemplo, yo fui más de 30 o 40 veces a India, ya me perdí la cuenta, hace 30 años que voy yendo a India, he vivido en India por años y a mí no me va a venir a decir nadie cómo es India en realidad. Puede que me cuenten cosas de India que yo no conozco. Obviamente no conozco toda la India. Son millones de lugares, pueblitos, ciudades, todo. La recorrí entero, sí, pero sigo aprendiendo sobre la India. Es más, todos los días veo cosas de India que digo, qué loco, ¿cómo puede ser que esto sea así? Pero a lo que yo voy es que mis vivencias personales establecieron una fe sobre la energía que yo adquiero cada vez que voy a India. Y eso es inamovible, no me lo dijo ni un gurú, ni nada, ni nadie. Lo vivencié yo. Y es así mismo que ustedes tienen que tratar de experimentar cosas para que desenvuelvan la comprensión de lo que realmente es la confianza o la fe en patrones de conducta que te ayuden a mejorar a ti mismo. Hay 3 tipos de personas. Cada uno de nosotros decidimos cuál de ellas 3 queremos ser, o también podemos entender en dónde estamos parados en relación a estas 3 tipos de personas. Una es la que comete errores y no aprende. Entonces, después de cometer el mismo error, sigue cometiéndolo y no aprende. Tiene vivencias, sufre las vivencias y no aprende. ¿Por qué? Porque las modalidades, está en la modalidad de la ignorancia, sigue sufriendo. El drogadicto, la persona que se alimenta mal, la persona que le gusta ser mujeriego o le gusta ser hombreriego, sería para una mujer, ¿no?
no se da cuenta del sufrimiento que ocasiona a otras personas y que se ocasiona a sí mismo, pero continúa como adicto a la sensación que le da brevemente esa droga, sea cual sea que esté adictado, ¿no? que esté adicto. Entonces, ese sería el que no aprende, el que continúa sufriendo, ¿no? El del medio es el que sufre una situación y desde ese sufrimiento dice, epa, acá no me meto más. Acá yo ya no quiero entrar en esto me hace sufrir, no quiero. A ese es el que tendríamos que alcanzar en la mayoría de los casos, porque llegar al tercero sería muy elevado y es para personas verdaderamente sabias. Pero es importantísimo que al menos aprendamos de nuestros errores. Y los errores están relacionados con la confianza y la confianza está relacionada con la fe, en lo que creemos. Por eso que si nosotros experimentamos, hemos sufrido, no cometer los mismos errores implica que estamos desenvolviendo una comprensión sobre lo que verdaderamente nos hace bien o nos hace mal, o lo que nos hace sufrir o lo que nos hace disfrutar, o que es generado porque tenemos un deseo descontrolado. Cuando podemos entender que nuestra mente tiene un deseo descontrolado y no la podemos controlar y nos lleva hacia eso y nos genera un sufrimiento, lo que tenemos que aprender es a controlar la mente. Y eso es lo que dictamina que la inteligencia está trabajando. Entonces, si nosotros tenemos la capacidad de activar la inteligencia de esa manera, vamos a poder recibir información que nos ayude a trascender lo que nos generaba ese sufrimiento. Creo que es comprensible. Entonces, la tercera persona de la cual hablo es la persona que tiene la capacidad de escuchar a otras personas y aprender desde el entendimiento lógico y racional. Esos son muy pocos los que tienen la capacidad de transmutar, ¿no? Generar una transmutación de lo que la otra persona nos dice en nosotros mismos y hacer la metamorfosis dentro suyo a nivel de que puede vivencializar lo que la otra persona le dijo. Eso es mucha magia, eso es mucho misticismo. Yo he tenido muchas experiencias de que la gente me dijo esto y yo tuve la visión de lo que eso significaba al punto de tener una vivencia directa dentro de mi mente de lo que la persona me estaba diciendo y dije, tenés razón. Y muchos de nosotros tenemos esas vivencias al punto de si le hacemos caso o no. Porque nuestro ego falso, que está embutido en el concepto de yo soy el que controla, no se da cuenta que está sufriendo en las modalidades de la naturaleza material. Y al no poder darse cuenta de la situación que está viviendo, él cree que está libre de todos esos patrones de conducta. Pero no lo está. Entonces, al no poder tener la oportunidad de escuchar a los sabios, continúa cometiendo errores tras errores. Por eso que el último, está relacionado casualmente, en este mismo se los recomiendo mucho porque hay una descripción gigantesca. El mismo capítulo se llama Las divisiones de la fe y te lo va mostrando en relación a tu alimentación, a quién te asocias, a cómo practicas tu vida espiritual, a qué tipo de todo, cómo dormís, cualquier cosa que está relacionado, porque es tu vida, todo lo que tú hagas, el descanso, el placer, la alimentación, todo está relacionado con cómo vas a caminar hacia la trascendencia. Entonces, intenta leer el Bhagavad Gita tal como es, capítulo 17, las divisiones de la fe, para profundizar un poquito más en lo que implica esto, para que tú mismo veas cómo poder incrementar este conocimiento. Y justamente acá también te dice que cuando llegas a una plataforma a donde tú quieres aprender profundamente, la vida misma, Krishna en persona, la existencia te manda al maestro espiritual para que tú puedas abrir los ojos a través de los ojos de él y que tú vivencies ese entendimiento para ponerlo en práctica. Y finalmente tener la capacidad de darte cuenta que lo que te están explicando tiene sentido y tiene lógica. Y si le sumás tus propias experiencias de lo que te aconsejan, cartón lleno. Tenés una oportunidad gigantesca de poder desenvolver fe con unos pilares bien formados en las vivencias previas. O sea que tenés experiencias sobre la vida espiritual
por haberlo experimentado. Cuando la gente a mí me dice, ¿tú crees en Dios? No, yo no creo en Dios, no tengo que creer o no creer. Creer implicaría que estoy buscando a ver, convencerme si existe o no existe. Es como si me dijeras, ¿crees en tu hijo? No, no creo en mis hijos. Están ahí mis hijos. Los veo, estoy con ellos todo el tiempo. Yo estoy con Krishna todo el tiempo. No tengo que creer. Creer implica que tengo que plantearme si existe. Estoy buscándolo todavía. No sé si existe o no existe. No. Cuando tenés una vivencia real, es inamovible. ¿Se entiende? Espero te haya gustado. Espero puedas tener la oportunidad de conectarte con el Bhagavad Gita, leerlo porque es fantástico ese libro. Y suscríbete, deja tus comentarios y si puedes, comparte, porque compartir es parte del proceso que más nos llena, más cuando le damos conocimiento trascendental a las personas. Muchísimas gracias. Radhe, Radhe.